Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestros lunes de arte. Gracias como siempre por conectarse con nosotros en la programación de Campestre Virtual. Para mí es un honor, un placer poder estar aquí con ustedes, acompañarlos, tener como siempre a Juan Carlos de invitado como nuestro conferencista especial para todo este ciclo de conferencias. Así que muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el tema número 10 de estas primeras vanguardias, el dadaísmo, la no racionalidad como estrategia de oposición al convencionalismo. Ese es el tema que estará desarrollando hoy Juan Carlos, nuestro historiador del arte, como les decía, la persona que nos ha estado acompañando en este ciclo de conferencias. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto a Juan. Gracias como siempre por estar aquí en Campestre Virtual. Lorena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos acá todos los lunes. Antes de comenzar, quería comentarles que el próximo lunes estaríamos cerrando el ciclo de conferencias correspondiente a las primeras vanguardias del siglo XX y nos tomaríamos un pequeño descanso para iniciar entonces con una sugerencia que nos hicieron, que tendrá que pasar por revisión, por supuesto, para continuar después con la siguiente fase, que son las segundas vanguardias del siglo XX. Entonces, lo comento para que lo tengan presente, para esperarlos nuevamente el próximo lunes y que tengan en cuenta los tiempos que acabo de mencionar y las revisiones pertinentes que hace el club al respecto. Entonces, Sí, Juan, antes de iniciar, qué pena, interrumpo, recordarle la dinámica, vamos con la conferencia y finalizando habilitamos micrófonos y cámara para quienes quieran hacer las preguntas directamente o quienes prefieran a través del chat o de la línea corporativa. Básicamente era eso, Juan, gracias y bienvenido. a ti, Lorena, muchísimas gracias. Bueno, entonces, a partir de este momento voy a apagar cámara para que haya mayor fluidez, como siempre, en la parte visual, en la parte de audio, perdón, y voy a compartir pantalla en este momento. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la penúltima de las primeras vanguardias del siglo XX. Como acabo de mencionar, el próximo lunes estaríamos terminando, perdón, un segundo que está pasando acá como ambulancia y se oye bastante fuerte. Qué pena con ustedes, disculpen un segundo. Ya. Bueno, entonces como les decía, vamos a ver la penúltima de las primeras vanguardias, llamada dadaísmo, sabiendo que la última de ellas es el surrealismo. En la historia del arte se considera el surrealismo como el cierre de las primeras vanguardias y en algunos casos, para algunos autores sería como el inicio de las segundas vanguardias. Sin embargo, yo me acojo más a esos postulados donde se considera que el surrealismo es la última de las primeras vanguardias, quedando entonces así el expresionismo abstracto como el inicio de ese segundo gran momento en el siglo XX, que se van a llamar las segundas vanguardias. De antemano también les digo que empieza a cambiar muchísimo todo el panorama que hemos visto hasta el momento que corresponde a esas primeras vanguardias, eh, o gracias a unas dinámicas geopolíticas o geoculturales que se dan, donde el epicentro deja de ser Europa y empieza a ser Estados Unidos. Eso es muy importante. Entonces, nosotros seguimos todavía teniendo como epicentro geocultural lo que es la Europa, como ese lugar geográfico, ese compilado de naciones que se convierte como el gran heredero de lo que vendría a ser el pensamiento occidental. Dicho de otra manera, la extensión de lo que fue el pensamiento griego, eh, la extensión de lo que fue la filosofía para considerar entonces Occidente como la expansión de ese pensamiento griego que venía de la antigüedad, con sus debidas transformaciones históricas, sociales y políticas, por supuesto. Entonces, dicho eso, empezamos con el dadaísmo, centrándonos nuevamente en la definición. Habíamos visto cómo en algunos casos las vanguardias tomaban, digamos, su nombre, o sea, se autodefinían como tal, y en otros casos veíamos vanguardias donde el término era acuñado por la crítica, una crítica que obviamente estaba por fuera
de los planteamientos de esos grupos o agrupaciones artísticas. Entonces, en el caso del dadaísmo, vemos cómo los mismos protagonistas definen el término. Y es un término que es muy importante porque va a permitirnos entender los planteamientos de esta vanguardia que son sui generis. Y cuando digo sui generis es porque a pesar de que compartían esas búsquedas de ruptura frente al convencionalismo, al realismo que se venía dando en el arte en Europa, de todas maneras va a crear una sacudida muy fuerte o mayor que la que pudieron lograr las otras vanguardias de primer momento. Entonces, el término dadaísmo, vuelvo y repito, es muy importante entenderlo porque va a abarcar de una manera muy comprensible todo lo que constituyen sus propuestas, ¿no? Entonces, el término dadaísmo realmente es un término que se escoge o que es escogido por uno de los protagonistas llamado Tristan Tzara, abriendo un diccionario al azar. Entonces, abre un diccionario al azar y con los ojos cerrados y con el dedo índice marca un punto en una página cualquiera o la que haya salido y lo que queda marcando entonces el dedo índice vendría a ser Dada y escogen ese término para autodefinirse. Entonces son los Dada. ¿Pero qué es Dada? Si sacaron el término de un diccionario, eso quiere decir que tiene un significado. Obviamente, hay que mencionar también que lo sacaron de un diccionario en francés, donde Dada es caballito de madera, por un lado, y por otro también es el primer gagueo o primer sonido que hace un bebé siendo muy pequeño, ¿no? Cuando todavía no domina las palabras ni su significado, sino esos primeros sonidos que hace un bebé en estado, digamos, materno todavía. Entonces, es muy interesante porque hubiera podido salir cualquier otra palabra eh, que hubiera sido más difícil de apropiarse, pero si hubiese sido así, se hubiera mantenido, porque el azar viene a ser el centro generador de toda la propuesta de estos artistas, ¿no? Entonces, hay que mencionar también que tiene su brote inicial en Alemania, pero también va a acoger a algunos artistas franceses y va a tener un eco posteriormente en Nueva York. Entonces recuerden lo que acabo de decir, que las segundas vanguardias van a tener su epicentro en Estados Unidos, pero en este momento tenemos todavía como epicentro Europa. Ahora, hemos visto que pasa de Francia, Alemania, después a Italia y algunos fenómenos vanguardísticos que se van a dar desde esa ideología política emergente que vendría a ser el socialismo, ¿no? Que no es propiamente Europa, pero se va a desarrollar gracias a el pensamiento occidental que acabo de mencionar, que deriva del acto filosófico, ¿no? Heredado del mundo griego antiguo. Entonces los Dada toman su nombre al azar, que podría ser considerado como algo completamente irracional. Entonces, para ellos, para este grupo de jóvenes o de artistas, ese gesto de tomar al azar el nombre que los iba a definir es una forma de proyección de sus cuestionamientos frente a la lógica de una cultura que permite los conflictos, como fueron la Primera Guerra Mundial. No se nos olvide que Alemania quedó pues, en una situación muy delicada en la Primera Guerra Mundial, y después de eso es que va a aparecer la República de Weimar y después entra Hitler y funda y establece el nacionalsocialismo como status quo. Entonces, esos artistas jóvenes utilizan, vuelvo y repito, el azar como un dispositivo, como una estrategia para cuestionar la lógica o esa racionalidad que vendría a ser, en el caso específico de estos jóvenes, la Primera Guerra Mundial, entendiendo
que las guerras que se dieron a principios del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, iban en nombre de la racionalidad, ¿no? Fue una guerra en el nombre del pensamiento antropocéntrico derivado de esos legados humanistas que tenía la ciencia. Bien decía Francisco de Goya, ¿no? Ya antes, en 1799, muchísimo antes, que el sueño de la razón crea monstruos. Entonces, eh, Francisco de Goya estaba de una manera visionaria leyendo, digamos, la falsedad de esas promesas dadas por la ciencia y en su gran título llamado Racionalidad. Entonces, lo que van a hacer este grupo de artistas es proponer soluciones a esa irracionalidad que generaba estos conflictos y le van a dar un valor entonces a tres aspectos fundamentales. Uno de ellos, la irracionalidad que acabo de comentar, la intuición y la anarquía. Pero hay que entender bien que la irracionalidad no es demencia. De otra manera, creería yo más apropiada para definir esa irracionalidad sería como una no racionalidad como oposición a esa racionalidad o esa lógica racional que pues ya estaban percibiendo como una falla o como una promesa falsa, ¿no? Por otro lado, la intuición. La intuición, obviamente por la ciencia, no es valorada. La intuición va más, digamos, en el orden de lo trascendente. ¿Recuerdan lo que les comenté en una conferencia anterior sobre la diferencia de lo trascendente y lo inmanente? La ciencia propende por la inmanencia, o sea, todo aquello que es parte de lo humano, mientras que la intuición estaba relegada, según la ciencia, a lo trascendente, o sea, a la religión, a lo que no se puede comprobar, a lo que no se puede medir. Entonces, pues ya todos sabemos que nosotros cuando tenemos un acto intuitivo es algo que surge casi que de una manera espontánea o que no podemos explicar o que no podemos, digamos, definir. Entonces, esa no definición y esa forma de entender una nueva forma de pensamiento que fuera en contra de esa lógica que terminó en las guerras es lo que va a permitirle a ellos generar sus propuestas. Entonces, a ese se le suma la anarquía. Ahora, la anarquía, obviamente, entendiéndola de una manera un poco desligada a sus planteamientos ideológicos políticos. Ya sabemos que el anarquismo surge en Italia y que, pues, empieza o desaparece como ideología política con el surgimiento del fascismo de Mussolini, ¿no? Pues, en el caso de Italia. Pero en el caso de Alemania, lo que están haciendo esos artistas es entender una anarquía no desde esa ideología política, sino desde el permiso para poder rebatir y poder deconstruir completamente esos presupuestos estéticos que se supone que debería tener el arte. Es por eso que digo que el dadaísmo es muy importante porque va a ser como el abuelo de todo lo que hoy en día llamamos arte contemporáneo, siendo entonces su padre algo que vamos a ver ya en las segundas vanguardias que se llama arte conceptual, pero ya teniendo como epicentro Estados Unidos. Entonces los Dada, vuelvo y repito, son como los abuelos, en últimas los primeros en romper todos estos esquemas o estas valoraciones estéticas y es lo que va a componer en la actualidad lo que se llama el arte contemporáneo, entendiendo que el arte contemporáneo es muy ecléctico, que da cabida para propuestas muy clásicas, para propuestas modernas incluso. En la actualidad podemos ver en grandes exposiciones obras hechas en pintura, en dibujo, pero también podemos ver instalaciones, performance, donde el cuerpo del artista está presente. Todo eso lo vamos a entender mejor cuando estemos en la siguiente fase, que es la de las segundas vanguardias. Pero es importante mencionarlas acá un poco para que sepan ustedes que el Dada es el gran generador de esta ruptura máxima que no habían logrado las primeras vanguardias. Si las otras primeras vanguardias habían generado rupturas
que hay que reconocerlas y darles su valor, por supuesto, iban a puntos como muy específicos sobre la técnica, sobre la concepción de la pintura, sobre, digamos, la revisión de los artefactos que se daban en esa época para poder darle un nuevo lugar a la pintura, a la escultura y al dibujo. En el caso del Dada, a ellos no les importa realmente la plataforma o la técnica, porque esa técnica se escoge de manera azarosa. Esa materialidad es espontánea. ¿Por qué? Porque se le da lugar a lo intuitivo. No es como el artista que va a hacer un dibujo, entonces compra el lápiz de grafito, compra el papel, compra el borrador, sino que prácticamente es algo que está ahí, que no es considerado material artístico, pero que se puede utilizar fácilmente para poder crear una propuesta. Entonces, aquí es donde empiezan a diluirse completamente la necesidad de técnicas únicas y empiezan a explorar de una manera sin igual en su momento cualquier tipo de materialidad, cualquier tipo de técnica. Lo importante es que esta ebulla o emerja en medio de la espontaneidad de una manera intuitiva, donde no haya como una narrativa o un tema por considerarse un flujo de esa racionalidad anterior. Entonces ahí entendemos un poco más la irracionalidad. No es que sea una cosa de mente, no es que sea algo sin sentido. Lo que pasa es que se está buscando un nuevo sentido de una manera aleatoria, rápida, espontánea, de la misma manera que escogieron el nombre para autodefinirse en un diccionario de lengua francesa. Entonces todo tenía que ser espontáneo, no preparado. No es ese artista, vuelvo y repito, que tiene todos los materiales listos y va a desarrollar un tema y lo ejecuta. No, es el artista que tiene ahí muchas cosas y empieza a experimentar con ellas y no tiene un tema preconcebido, sino que la obra va naciendo y se va desarrollando en medio de esa anarquía procesual. Y eso, vuelvo y repito, es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. Muy bien. Vamos a empezar entonces con uno de sus integrantes, que es John. Él inicia con la escultura de volúmenes, la define como esculturas de volúmenes, para sacarla un poco también de esa concepción que tenía la escultura como figurativa, realista, explicativa, y donde el centro de la misma era la figura humana. Entonces aquí lo que hace John Arp es romper ese planteamiento y empieza a buscar una especie de sensualidad abstracta, ¿no? Entonces esa sensualidad abstracta es lo que a él le llama la atención y es una sensualidad que brota en el momento. Vuelvo y repito, no es que estuviera pensando que era lo que iba a hacer, sino que se iba dando en el momento. Ese es el gran diferenciador que tienen los artistas Dada con relación a los otros artistas de las otras vanguardias. Y a eso es a lo que él le llama un desarrollo orgánico, o sea, es un proceso que se autodesarrolla a medida que se hace y no busca representar nada de la realidad, ni animales, ni plantas, ni seres humanos, ni arquitectura, ni paisaje, ni nada que se le parezca. Es entonces este arte finalmente el que logra la autonomía en el proceso, como lo lograron esos artistas de la abstracción que buscaban ese purismo de un arte por el arte, pero donde ellos sí tenían una preconcepción. Lo explico un poco mejor. Los artistas del constructivismo, del neoplasticismo y del suprematismo tenían un punto de partida muy claro y era buscar el purismo del arte, de un arte que no estuviera al servicio ni de lo social, ni de la representación simbólica, ni nada que se le parezca. Pero los artistas del Dada, en este caso que estamos tratando en este momento, John Arp, lo que estaban era buscando formas que fueran autónomas de manera espontánea, no esas formas geométricas o esas líneas o esas estructuras puristas que tenían los abstractos. Entonces, ahí está también otra diferencia importante. El artista abstracto no puede ser irracional, empezando también por ahí. El artista abstracto es el artista más racional que puede haber. De todas las propuestas cerebrales, intelectuales, objetivas que hubo en las primeras vanguardias, los que llevaron eso a su máxima fueron los artistas abstractos.
Pero el hecho de que Jan Arp esté realizando formas abstractas no es porque esté buscando el purismo de la abstracción, sino la liberación del proceso creativo, a lo que él llama desarrollo orgánico como reemplazo, para crear algo en términos procesuales que crezca de una manera puramente interna, o sea, que no tenga un punto de partida y por lo tanto no tiene un punto de cierre. Eso es muy interesante. Eso más adelante en las segundas vanguardias los artistas conceptuales lo van a tomar muchísimo, donde obviamente la pieza terminada no es el culmen, sino da cuenta de una fase del proceso y puede tener fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, el artista que estoy mencionando es muy importante porque va a romper más de lo que hemos visto hasta el momento las propuestas desde la escultura. Si bien es cierto que eh, ya se habían hecho ciertas transformaciones en el constructivismo, recuerden ustedes, con estas piezas donde el aire rompe una figura humana o el giro de una botella transforma esa materialidad. Finalmente John Arp dentro del dadaísmo es el que convierte esto en una imagen puramente autónoma y que brota de una manera orgánica y dentro de un proceso que no está definido, sino que crece por sí mismo. Entonces, esta pieza particular ya nos empieza a mostrar cómo esa autonomía, que es de la espontaneidad, de la irracionalidad, ya explicada como lo acabo de hacer, es muy distinta a ese purismo de la abstracción, que era un arte que no tuviera nada que ver con la representación. Entonces, en ese sentido, comparten la no necesidad de la representación, pero tienen líneas de búsqueda completamente distintas y eso es lo que a mí me importa que les quede muy claro a los asistentes el día de hoy. Muy bien. Entonces aquí vemos un ejemplo de esas esculturillas, como llamo yo, de Jan Arp, donde él coge ese material maleable, esa especie como de arcilla, no porque la arcilla sea predilecta para él, sino porque la tiene ahí en su taller y empieza a coger esta materia y empieza a jugar con ella. Yo utilizo mucho el juego o la lúdica como algo que nos, digamos, regaló el dadaísmo, porque cuando un niño juega o cuando una persona juega, obviamente hay unas normas, ¿no? Como cuando uno era niño, que había un juego donde uno no podía romperlas. Pero en este caso es una lúdica o es una especie de juego donde se tienen que romper todas las reglas preconcebidas. Entonces, el artista coge esta masa y la empieza a transformar sin buscar algo o una forma específica, y muchísimo menos una figura, porque si hay algo de lo que escapa Jan Arp es de la figura, porque está tratando de llegar a la forma completamente autónoma. Entonces el artista empieza a coger esta masa y de una manera intuitiva, como aquello que no se sabe que se está haciendo o no se sabe qué es lo que se quiere hacer, y llega un momento donde se detiene, pero no porque haya pensado en detenerse al ver esa materialidad cogiendo una nueva forma, sino porque, pues, obviamente, de manera anárquica, se detiene ahí. Entonces, eso pues, lo vemos acá. Lo que pasa es que lo vemos acá con la explicación que estoy haciendo. Pero vuelvo y repito, ese es digamos, el gran aporte de la historia del arte para nosotros y es entender que hay cosas que se hacen de cierta manera, con ciertos métodos y asumimos como espectadores que su búsqueda es esta o la otra cuando finalmente no es así y estaríamos yendo en contravía a los presupuestos o a las dinámicas que ellos tenían en su momento. Entonces, estas 5 piezas que nosotros estamos viendo acá son por decirlo así, esculturas completamente autónomas y anárquicas, porque no se pensaron hacer de esta manera, pero quedaron de esa manera y pudo haber sido de otra. Esto lo estoy explicando con muchísimo cuidado porque a nosotros nos cuesta trabajo pensar que el arte puede surgir de lo completamente, digamos, errático o irracional. Pero eso fue el regalo que nos dio el Dada precisamente. Ahora, en el arte contemporáneo, y tengo que contrastarlo permanentemente, existen todo tipo de propuestas de orden neodadaísta o neo-neodadaísta, porque la década del neo
fue la década de los 80, ¿no? Cuando se dice que empezó el posmodernismo ya a ser palpable dentro de las sociedades occidentales, como el neopop, el neodada, de todo era neo. Entonces, hablar de neo ahorita es como regresar al pasado, por eso hago un juego de palabras de neodada. Entonces, lo importante es que mantengamos claro que son propuestas que son experimentales, orgánicas en su proceso y que no dependen de nadie para realizarlas. Es tal vez de las propuestas de las vanguardias que más logran liberarse entonces de ese yugo digamos, del encargante o de esa necesidad de una sociedad de entender el arte. Es el Dada el que nos dice que el arte no es para entenderlo, pero tampoco para contemplarlo, es para pensarlo. Y es para pensarlo en términos de giros permanentes que se dan en términos estéticos a través del tiempo. Yo ya había comentado en conferencias anteriores cómo hoy en día tendríamos que revisarnos esa realidad en un mundo donde la virtualidad nos acoge cada vez más, donde la inteligencia artificial avanza a unas velocidades impresionantes en términos históricos, donde lo binario ya casi que aplasta lo análogo, pero pues es una forma también de entender que el arte en el presente es muy difícil de leer. O sea, uno cuando habla del arte del 2021 no está haciendo historia del arte, está haciendo es una revisión estética del arte, porque para poder hacer historia del arte hay que esperar que pasen un tiempo, un lustro, una década como mínimo para poder leer el contexto que abrazan estas propuestas y poder leerlas de una manera filológica y eficiente, porque si no da lugar, como ha pasado muchísimo, a una cantidad de incomprensiones. Una de ellas, por ejemplo, es lo bello del arte se rompe completamente. Estas piezas no se pueden leer, ni muchísimo menos desde lo bello. Hay una liberación estética entonces de esa necesidad contemplativa de llegar a unas piezas técnicamente bien elaboradas y con una búsqueda de la belleza. Aquí no hay una técnica muy elaborada, esto lo puede hacer una persona cualquiera. Aquí es donde entra entonces el Dada a jugar con eso, de que, pero yo puedo hacer eso. Pero es que detrás de ese hacer hay toda una cantidad de pensamientos complejos que son los que estamos analizando precisamente en estas conferencias. Y específicamente con el Dada nos queda muy difícil entender que lo absurdo se convierte en algo valiosísimo para la creación artística, ¿no? Muy bien. Entonces desarrolla estas formas, como ustedes se dan cuenta, que no representan nada, pero hacen un juego también de lo absurdo en cuanto al título. Es el Dada el que empieza a romper, como ya he mencionado hasta el momento, muchos de los esquemas que no lograron romper las primeras vanguardias, pero llega incluso más allá a los títulos. El título se vuelve un juego o una lúdica de desviación de la racionalidad. Vemos acá cómo esta escultura se llama Pastor de Nubes. Ahora hay que entender que esta es una pieza que se hace en 1953 y eso nos da lugar también para entender que John Arp es de aquellos artistas que sigue haciendo Dada a pesar de que el movimiento haya fallecido. El Dada fue un movimiento de corta duración, se acaba en 1920, entonces estamos hablando de una escultura de un artista ya entrado en años, 3 décadas después del fallecimiento del movimiento como tal, pero sigue manteniendo sus premisas y sus potencialidades. Aquí estamos viendo en últimas ni a un pastor ni a una nube. Entonces, es ese juego como de romper esa necesidad de entendimiento permanente de lo que se está viendo, de lo que se está haciendo, para entrar en una especie de mar de posibilidades no contempladas, que eso lo hace muy interesante también. Listo. Vamos entonces ahora con otro de los integrantes, Francis Picabia, como les había mencionado, inicia en Alemania, pero tiene algunos artistas que se adhieren a esta nueva búsqueda, ¿cierto? Como es Francis Picabia, que es francés. Y no es gratuito que sea así, por alguna razón habrán tomado un diccionario en francés y no en alemán. Ustedes bien saben que el francés es una lengua romance, mientras que el alemán pues es digamos, un idioma que viene, digamos, de unas raíces saxonas o sajonas, como decimos en castellano. Entonces, ahí hay unas raíces culturales distintas. El francés por ser lengua romance, tiene una poética. Entonces, en esa búsqueda, digamos, de lo ocasional, de lo espontáneo, cogen es un diccionario francés, pero sin saber qué palabra va a salir. Entonces, eso explica
cómo, siendo el epicentro de Alemania, de todas maneras se adhieren otros artistas que no tienen esa nacionalidad, como es Francis Picabia, precisamente. Entonces, aquí en el texto, en el primer párrafo, inicia diciendo, se cuestiona junto con Duchamp. Quiero dejar a Duchamp al final porque es el más complejo y el más interesante de todos, pero este artista, al igual que él, que Duchamp, lo que hace es cuestionar, bueno, la figuración, pero no como se había hecho también en otras de las primeras vanguardias, sino que para la creación de máquinas fantásticas, ya sean tridimensionales o bidimensionales. Entonces, Francis Picabia toma lo irracional y lo absurdo como la posibilidad fantástica de creación, ¿no? Entonces, aparte de ser un artista integrante de esta vanguardia, también pues es un gran editor de una revista que crean los dadaístas y el gran portavoz considerado pues por la historia del arte del Dada. Entonces empieza a llamarle muchísimo la atención lo mecánico, pero vemos que esto no es nuevo, evidentemente, porque en el futurismo ya veíamos que la máquina era, digamos, el púlpito de la adoración que tenían los futuristas. Pero aquí estamos hablando de una manera de entender lo mecánico o la máquina desde lo fantástico. Entonces, ¿qué más fantástico que una máquina que sea inútil? O sea, ¿qué más fantástico que una máquina que no sirva para nada? Entonces, fue el primer grupo o la única vanguardia que centra la atención en eso, precisamente porque viene del absurdo o viene del azar. Entonces, máquinas que no sirven para nada, que en última se vuelven, digamos, máquinas fantásticas, que les ayudan a ellos a representar ironías de esa civilización del progreso, ¿no? Nosotros, yo me permito decirlo y alguno de ustedes me dirá ya en la fase final de sus comentarios y preguntas, en la actualidad nosotros estamos viviendo pues una fase absurda, ¿cierto? E irónica, y es la de la obsolescencia programada. Los artefactos que nosotros manejamos en la actualidad ya son dispositivos derivados del ordenador que están creados o facturados para tener una vida corta. Nosotros tenemos que cambiar de computadores con relativa frecuencia, de celulares con relativa frecuencia, cosa que no pasaba con los televisores de esta generación, ni con los radios de esta generación, ni con los coches de esta generación. Esa era de la máquina se pensaba para que las cosas duraran, ¿cierto? Los carros mecánicos duran muchísimo más tiempo que los que tenemos en la actualidad, que donde haya un problema, digámoslo, electromagnético, el chip que tiene el motor hace que el carro no se pueda prender. Y no solamente eso, sino que es irónico, o sea, uno está comprando algo y no sabe que eso que está comprando está facturado para que dure muy poco y obligarnos a comprar más. Entonces, esa sería la ironía del siglo XXI. Pero la ironía que está revisando Francis Picabia tiene que ver con una era industrial que lo único que hizo fue generar una forma de vida más vertiginosa y por lo tanto absurda, sumado al hecho de una primera y segunda guerra mundial que, como ya había comentado al principio de la conferencia, estaban basadas en sociedades occidentales, para ellos evidentemente racionales y científicas. Entonces, rompen con el pensamiento medieval monoteísta, ¿cierto? Donde Dios era la medida de todas las cosas, y entramos en un territorio que se va dando desde el siglo XV, donde se supone que el siglo XX ya estábamos tan desarrollados en ese pensamiento científico que esas irracionalidades medievales se iban a acabar. Pues, se acabaron, ¿cierto? Bueno, aunque en la actualidad han brotado, pero eso es un tema ya, digamos, para otra conferencia, pero el punto es que eh, la ironía que tenemos nosotros es la heredera de esa ironía que dio lugar a una primera y una segunda guerra mundial. O sea, es la primera vez en la humanidad donde se bombardean ciudades completas con civiles, mujeres, ancianas y niños que mueren, pero por cantidades. Entonces, era la forma en que esos artistas podían leer esa falsa lógica racional y poder hacer propuestas que les permitieran a ellos salir y romper desde lo estético precisamente eso que se consideraba como el deber ser que nos genera el acto, digamos, o el pensamiento racional.
Entonces empieza en este caso, Francis Picabia, de una manera maravillosa, a mi parecer, a hacer una serie de máquinas fantásticas, ¿no? O sea, o de artefactos fantásticos también. Entonces aquí, vean ustedes, nosotros estamos viendo acá una imagen que hace este artista para la cubierta de un diario, la edición número 6 del diario 391, en acuarela, pero vean ustedes el manejo que hace de la técnica, es virtuoso, sí lo es, pero está buscando, en últimas, representar una bombilla como metáfora de esa sociedad contemporánea. Y cuando hablo de esa sociedad contemporánea me refiero a la de ellos, no a la nuestra, ¿no? Porque el término contemporáneo, pues hay que también diferenciarlo, ¿no? El arte contemporáneo es todo arte que se realiza en un espacio-tiempo específico y se une a otros que lo hacen también. En ese sentido, el arte medieval era contemporáneo en la medida de que los artistas que estaban haciendo arte medieval lo estaban haciendo en un mismo espacio-tiempo. Pero cuando hablo de esta contemporaneidad, me refiero a lo de los dadaístas, principios del siglo XX. Entonces, vean ustedes cómo saca la acuarela como una técnica que se utilizaba para representaciones figurativas o realistas, técnicamente sofisticadas para buscar precisamente ese objetivo representativo. Aquí no, aquí lo que está haciendo es utilizar una técnica de una manera virtuosa, pero para jugar creando estas imágenes bidimensionales fantásticas. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es una bombilla de la era industrial, por supuesto, no podía ser de otra época, y la titula como Mujer Americana. Entonces, aquí no estamos viendo ni a América ni a la mujer, ¿cierto? Entonces, vean ustedes lo que les decía anteriormente sobre los títulos. Antes del Dada, los títulos eran o explicativos o, no, es que eran explicativos exclusivamente. Paisaje de yo no sé dónde a tal hora de la tarde, o pensamiento emocional de tal persona, o tenían una narrativa. O sea, estaban amarrados a la imagen. Pero aquí el título ya no está amarrado a la imagen, sino que la subvierte, juega con ella, o sea, crea una relación lúdica de desviación de esa necesidad explicativa o descriptiva. Esa era la palabra que iba a utilizar, disculpen ustedes anteriormente. Entonces, es el absurdo. Pero eso no quiere decir, vuelvo y repito, y creo que lo expliqué cuando veíamos a Picasso, cuando la gente veía las primeras obras, las obras no solamente de Picasso, sino de los cubistas, decían, esos son caprichos cúbicos, o sea, eso es una cosa horrible, eso lo puede hacer cualquiera, eso, qué cosa tan mal hecha. Lo que no se dan cuenta, finalmente, es que, y creo que lo mostré en la conferencia correspondiente, lo que fue el bautismo de Picasso, Picasso podía pintar como cualquier renacentista en su momento. Y aquí estamos viendo cómo Francis Picabia también podía pintar o dibujar como lo podía hacer cualquier pintor del Renacimiento. Evidentemente un pintor del Renacimiento no iba a hacer una bombilla pues porque no existía, pero era un objeto, digamos que no presente, pero de haberlo estado lo hubiera podido representar. No creo, porque acuérdense ustedes que en el Renacimiento el centro fundamental era la figura humana, la arquitectura y el paisaje, no los objetos, no los objetos. Es en el siglo XX donde el objeto se vuelve ya entonces centro de atención, porque pues obviamente el objeto de diseño es heredero de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial los objetos, digamos que no eran céntricos ni protagónicos, eran de carácter artesanal, tenían su importancia social, pero pues no podemos hablar de que un artista o un diseñador tenga la misma importancia que tiene un artesano. Eso es debatible completamente. Hoy en día existen artesanos maravillosos, ¿cierto? Donde están mostrando el folclore y la cultura popular y tienen su valor cultural y antropológico importante. Pero me refiero a lo artesanal como un diferenciador de esos objetos creados antes de la era industrial, que no eran en serie, a estos que ya empezamos a ver en la era industrial como una bombilla cualquiera, que en últimas se producen muchas de ellas y es un objeto emergente de ese siglo XX. Muy bien. Lo mismo pasa, vemos una bujía. Una bujía es un objeto, sí, ínfimo, tal vez no relevante, pero que les sirve a ellos para poder tomar precisamente esa anarquía de creación. Entonces, vean incluso el título que le pone aquí el artista, retrato de una chica americana en la edad de la desnudez. Yo aquí no veo ni a una mujer o un joven o una chica
ni muchísimo menos veo la desnudez. Sin embargo, ahí está el juego con el título, lo que les estaba diciendo ahorita. Para los artistas, por ejemplo, el futurismo, la máquina tenía una belleza que superaba incluso la belleza de la mujer, porque recuerden ustedes que ellos eran misóginos, ¿no? Para los futuristas la mujer debía estar en casa. Ellos además rechazaban el pasado, los museos. Por lo tanto, para los futuristas, esta imagen podría ser una imagen bella. Sin embargo, para este artista, el que estamos mencionando, no es la búsqueda de la belleza, sino la contradicción entre lo que está en la imagen y lo que aparece en el título. O sea, algo absurdo, pero entendiendo lo absurdo como algo inteligentemente concebido y no como algo caprichoso y que viene de la demencia, ¿no? Que es distinto. ¿Se podría decir que hay locura? Sí. Siempre recuerden ustedes que yo creo que una persona, un gran literato que haya hecho escritos o libros de fantasía o de ciencia ficción tenía que estar algo loco para poder hacerlos, evidentemente, dentro de lo que era el deber ser de la sociedad en ese momento. Por lo tanto, para las personas de su momento, ver una bombilla o ver una bujía como un objeto a indagar estéticamente, pues era algo inconcebible. O sea, si hay algo que hace el Dada es mover fibras de lo que en últimas se pensaba sobre el arte, y eso es lo que me permite a mí y a cualquier historiador del arte decir que se hace un corte que vendría a ser antes del Dada y después del Dada, siendo, como lo mencioné nuevamente hace poco, el gran abuelo o el primer momento de lo que hoy en día conocemos como arte contemporáneo. Es por eso que uno va a exposiciones de arte contemporáneo donde hay una banana pegada con una cinta de enmascarar, creo que tomé ese ejemplo en una conferencia anterior, y eso ya sería llevarlo no al absurdo del Dada, sino a lo ridículo del comercio del arte donde cualquier cosa vale. Entonces, ese tipo de lectura que estoy haciendo, comparativa, contraste, la puedo hacer porque conozco cada uno de los momentos de la historia del arte, que es lo que estamos aprendiendo nosotros en últimas todos estos lunes, para poder leer arte y no quedarnos exclusivamente en ese acto, digamos, endógeno y a veces, digamos, limitado de la contemplación. Y eso es lo que hace que uno también pueda valorar una cantidad de propuestas que otras personas no lo hacen, porque uno ya puede, en ese abanico de comportamiento de las primeras y las segundas vanguardias, encontrar elementos de, digamos, de aporte, o también, como acabo de decir, propuestas que se caen por su propio peso de lo tonto. Porque, lo digo porque me ha pasado, he visto exposiciones donde uno dice, no, esto debe ser el mejor amigo del dueño de la galería, pues, para que expongan esto. Y eso pasa muchísimo. Y hay muchos críticos del arte contemporáneo. Pero son personas que han leído historia del arte o son historiadores del arte que se vuelven críticos y pueden contrastar precisamente lo que es un acto espontáneo, anárquico, irracional, y lo que es simplemente un acto, digámoslo así, astuto, malintencionado, que hace parte más de los circuitos comerciales del arte que de esas profundidades estéticas que podemos revisar en diferentes momentos de la historia del arte. Muy bien, entonces, y vean ustedes aquí esto, el ojo cacodilato, vean ustedes cómo aparece lo espontáneo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estas piezas tienen una precisión técnica, ¿cierto? Aquí no estamos viendo ni precisión de técnica, digamos, combinada. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que empieza como a vomitar frases, empieza a vomitar frases y pegarlas sobre un papel, ¿cierto? Sobre tela, con un pincel y óleo, y empieza a pegar una cantidad de imágenes. Entonces, ahí aparece algo también muy importante como aporte del Dada, y es el ready made, lo que ya está hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que ya esté hecha, que no esté considerada como arte, se puede pegar. Es como una extensión del collage de los cubistas, pero buscando no dar noción de espacio-tiempo, sino romper los elementos necesarios y convencionalmente utilizados para hacer arte. Entonces es como un coger y pegar lo que esté ahí para crear, en este caso particular, un conglomerado de absurdos de tipo lingüístico que se combinan con lo visual. Entonces, vuelvo y repito, como una mezcla, como una amalgama de absurdos que se van pisando entre sí. Pero
lo importante es entender que ellos empiezan en ese sinsentido que hace parte de esa anarquía a buscar un nuevo sentido, un sentido que ebulle desde lo poético, desde lo estético y no desde esa racionalidad propuesta por ese pensamiento científico que, como ya había mencionado, ellos detectaron su fracaso. Entonces, no solamente lo llevan a la pintura, a la escultura, sino que lo llevan a la fotografía, a la poesía. Entonces ellos empiezan a reunirse, por ejemplo, en diferentes cafés de Alemania, otros en Francia, en Nueva York, y empiezan a combinar poesía con pintura, pintura con dibujo, objeto encontrado con otros elementos que van sumando ahí. Entonces, lo maravilloso de esas experiencias era que la gente iba y no sabía qué era lo que iba a pasar, pero los artistas tampoco tenían nada preconcebido, por lo tanto no podían conocer el resultado, sino que era algo que ebullía de manera espontánea, y a eso es a lo que se refiere el texto anterior con anarquía, que la separé, espero, de una manera muy clara con la ideología política que había surgido en Italia antes del fascismo. Entonces, vuelvo y repito, el absurdo se convierte como en ese gran liberador de esas preconcepciones estéticas que estaban antes de las vanguardias, siendo el Dada el movimiento que más lo logra sin quitarle su aporte, por supuesto, a las otras vanguardias. Muy bien. Vamos entonces con otro de sus integrantes, Kurt Switchers. Él toma el conocimiento del cubismo que le lleva a recuperar las técnicas del collage, lo que estaba hablando con la pieza anterior, y genera algo que se llama el ensamblaje o el assemblage. Entonces, ahí está la diferencia. El collage del cubismo, de la fase sintética, y recuerden ustedes, estaba hablando de dar una especie como de certificación de unos elementos no pictóricos poniéndolos sobre la pintura, un papel tapiz o un pedazo de fibra o de madera que pertenecía a, digamos, a la producción industrial de su momento. Pero aquí no, aquí el collage muta y se convierte en ensamblajes, o sea, en objetos o imágenes encontradas que se van sumando a esa superficie bidimensional para poder crear de manera espontánea. Entonces, son materiales de desecho, billetes encontrados, billetes, aquí cuando habla de billetes se refiere a tickets de bus, eh, telas, metales, tablas, papel periódico, agujas, cualquier cosa que se encontraran, la iban a utilizar para eso. Ahora, Kurt Switchers hace parte, digamos, del epicentro alemán que se da en Berlín, pero termina teniendo como algunas diferencias y se va para Hannover, ¿no? Que es igualmente en Alemania, pero es una ciudad, digamos, secundaria, y ahí va a montar una derivación del dadaísmo que se va a llamar MERS, que es una palabra que escoge, en este caso, vean ustedes lo interesante, no de un diccionario en francés o de lengua francesa, sino en un diccionario de lengua alemana. Entonces, lo primero que le apareció ahí fue la palabra MERS y la escogió al azar también. No podía ser de otra manera, porque si lo hubiera escogido, pues no hubiera sido un acto dada. ¿Sí ven lo interesante? Muy bien, entonces vean ustedes cómo va cogiendo papeles, periódicos, retazos, los corta, va haciendo dibujos encima de esta superficie. Entonces la lectura de la propuesta ya se vuelve no confusa, sino aparentemente sin sentido. Entonces uno ya no ve a este señor con el sombrero que se está desplazando hacia el fondo de la imagen, ¿cierto? Sino que ve esa narrativa, pero con una cantidad de textos que no tienen nada que ver en absoluto, entonces la imaginación empieza a brotar en el observador y empieza a tratar de organizarlas, el relato de ese texto que no tiene nada que ver con la imagen que está ahí, un pedazo de periódico que a lo mejor está hablando, no sé, del alquiler de un apartamento, o la venta de un negocio, o una noticia del día, o las medidas de un lugar cualquiera, y empieza como a obligar al espectador a entrar en ese sinsentido y crear uno nuevo. Por eso digo que no es demencia, es como lo azaroso, ¿no? Que es en últimas lo que pues lo hace más interesante. Aquí me remito, por ejemplo, a la mitología nórdica, ¿no? Recuerden ustedes a Loki, que era el dios del engaño. Entonces era astuto, inteligente y confundida. Y era aparentemente de los malos,
pero él era necesario para ese ciclo mitológico que vendría a ser importante, por ejemplo, en el Ragnarok, que es como el final de los tiempos en la mitología nórdica. Es un hijo de Odín, como lo era Thor, pero Thor era el salvador de la humanidad. En cambio, Loki era el que le ponía la trampa a la humanidad. Y es por eso que cuando nosotros jugamos cartas vemos el Joker. El Joker eso viene de ese personaje que acabo de mencionar y se le va sumando al Arlequín, ya digamos que en la etapa de cierre de la Edad Media y del Renacimiento, como ese que entretiene, que juega, que engaña, como ese prestidigitador también, ¿no? Entonces, los artistas de Dada realizaban ese tipo de juegos, eran como niños que de una u otra manera se permitían romper con lo procesual como algo preconcebido con una narrativa específica para poder dar lugar a algo que sea comprensible. Entonces se rompe la narrativa, se rompe ese tipo de proceso y lo comprensible es innecesario. Es como lo que está ahí y qué nos genera a nosotros en esa inmediatez, ¿no? Eso es lo importante para ellos. Y vean ustedes acá, o sea, uno empieza como a obligarse a entender qué es lo que hay ahí. Yo la primera vez que esta imagen yo dije, no, pues eso es como un pan tajado con un tomate y no sé, una tocineta o algo así. Pero no, son simplemente formas que van apareciendo ahí, las va montando de una manera donde se dan ustedes cuenta cómo se va cerrando. Hay un rectángulo externo, después uno de color negro que va cerrando y después llega uno interior que recibe unas formas completamente orgánicas y extrañas. Es por eso que, pues, en mi caso yo la relacioné con un pan tajado y una tajada de tomate y una tocineta posiblemente, pero es mi cerebro que me obliga a encontrarle un sentido a esto. Eso desde la psicología lo llaman, bueno, yo lo llamo lectura feliz, pero en la psicología se le llama observación por relación, ¿no? Y es que yo todo lo que miro es inevitable que lo vaya a relacionar con algo que esté en mi cerebro que haya visto anteriormente. Esa necesidad relacional que está en el cerebro de todo lo que ha percibido en la realidad. Pero como los artistas de Dada cuestionan la realidad, porque en su momento la realidad era absurda, ¿cierto? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, imagínense ustedes todo lo que tuvieron que vivir ellos, es algo que no podemos ni siquiera alcanzarnos a imaginar de todo, pues dio lugar para que el absurdo se convirtiera como en esa impronta de liberación, precisamente. Muy bien. Y ya nos faltan dos con Man Ray y culmino con, a mi manera, el más potente de todos, que es Marcel Duchamp. Entonces, Man Ray lo dejo de penúltimo porque a pesar de que no es el considerado como el más potente, de todas maneras él va a hacer propuestas muy interesantes desde lo fotográfico y va también a oscilar entre lo que es el Dada y el surrealismo. Lo que pasa es que el surrealismo lo que va a hacer es organizar desde el planteamiento de la psicología moderna lo irracional del Dada. Entonces, Man Ray pertenece como, en algún momento se va hacia ese lado irracional y después empieza a hacer imágenes que se van hacia el surrealismo, donde ya se entiende aquello del subconsciente y cómo la realidad está transformada a partir de lo que tiene uno en el inconsciente más que en el subconsciente más que en el inconsciente, en fin. Entonces, Man Ray va a ser el primer explorador o el iniciador de la fotografía dentro del campo artístico. Tal vez lo habían hecho los hermanos Bagaglia en el futurismo. ¿Se acuerdan ustedes las imágenes donde estaban tocando un violonchelo y lo importante era el movimiento y el dinamismo de la mano sobre el instrumento musical? Pero aquí Man Ray va a llevar eso al límite, o sea, va a optimizar muchísimo más. Entonces él empieza a explorar con la cámara fotográfica, con los químicos análogos que se utilizaban en ese momento, empieza a utilizar el laboratorio fotográfico no como algo simplemente para el revelado, sino en un campo riquísimo para poder tener mayores posibilidades expresivas, pero no preconcebidas, porque pues obviamente estamos dentro del Dada. Entonces, lo que hacía era colocar una serie de objetos, ¿cierto?, sobre el papel y iba creando negativos y positivos con objetos, pero también se centraba la atención en lo que era, por ejemplo, los objetos. Y aquí es donde está, vuelvo y repito nuevamente, el ready-made o el objeto encontrado. Esto es una plancha. La plancha sirve para planchar,
pero si yo le pongo estos clavos o estas puntillas, esa plancha ya no puede planchar, por lo tanto esa plancha ya no es una plancha. Si yo escribo lo que acabo de decir, es algo absurdo, casi que estaría en pleno siglo XXI pensando como un dadaísta, ¿no? Entonces, si yo lo escribo y alguien espera que sea una redacción o un escrito, digamos, racional, pues no lo va a hacer. Entonces, esta es una plancha no plancha. Y es una plancha que deja de ser plancha, pero solo mantiene la forma plancha. Y es reconocible, pero ya no sirve para planchar. Y es un objeto encontrado, vean ustedes lo que les decía, un ready made, tanto las puntillas o los clavos como la plancha misma. Entonces, esto se convierte en una escultura dada y muy similar a lo que veíamos en este artista que está acá, ¿cierto? En Francis Picabia, con los objetos fantásticos, las máquinas no funcionales, lo mismo termina siendo Man Ray, aparte de lo fotográfico que acabo de comentar. Entonces, es importante entender que cualquier cosa que me encuentro no es reciclaje, porque en el reciclaje yo puedo coger una serie de elementos que están en la calle, los vuelvo a procesar para hacer papel, o cojo una serie de ladrillos y los pego en bloque para hacer una escultura. No, este es el objeto tal como está ahí y hacerle una ligera transformación en su significado, o sea, me refiero a su función. O sea, los Dada son los primeros en coger el objeto, que es como ese gran protagonista del siglo XX, cosa que no pasaba antes, pero de la revolución industrial, y empiezan a jugar con él, y eso es, vuelvo y repito, la lúdica del absurdo, y eso es lo que me llama la atención. Y vean ustedes acá, esto se le llama una solarización. Entonces, aquí estamos viendo cómo una fotografía, con las alteraciones que se hacen en el laboratorio análogo fotográfico, ya la noción de positivo y negativo se empiezan a compartir. Entonces, la imagen de la izquierda podríamos decir que es la positiva y la de la derecha es la negativa, pero tanto la una como la otra tienen de negativo y positivo. Y eso lo logra el artista, juega con bueno, eso se llama el D76 y el Dectol, que son los químicos, manejando tiempos distintos, alargados o acortándolos, ¿cierto? O eso hace que se rompa el grano. Eso ya no, en la fotografía digital no tiene eso. Eso lo maneja Photoshop, por ejemplo, porque todo lo que hace, vuelvo y repito, los computadores y los ordenadores son simular o emular. Entonces, esto ya es otra cosa que se puede hacer en la actualidad, pero como simulación, no como acto creativo espontáneo o de exploración como lo hacían los dadaístas. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, también se objetualiza, se fragmenta. Ya una parte del cuerpo es suficiente para poder explorar sus posibilidades estéticas. Digamos, la parte, aquí estamos viendo las nalgas de una mujer en una posición poco común. O sea, cuando digo que se objetualiza, es que se convierte en una forma y ya no en una figura humana, sino en el soporte de esas exploraciones absurdas, más aún cuando se asumen posiciones que no eran convencionales. Tal vez la de la izquierda, uno podría pensar que la mirada de esta mujer es un poco de extrañeza, de ausencia, pero esas gotas ahí que tiene como ficcionadas, exageradas, le llaman a uno la atención, más que esa mirada que podría uno asumirla de una manera convencional. Lo mismo esta parte del cuerpo, o sea, eso se convierte como en un algo que obviamente nos mantiene todavía en la noción de cuerpo, pero no en su totalidad. Y la postura nos hace pensar en otras cosas muy distintas a las que había estado sometido el cuerpo en periodos anteriores. Y es por eso que digo que Man Ray va a estar oscilando entre el dadaísmo y el surrealismo. Estas imágenes son dadas por la exploración, pero son surrealistas porque está trabajando más nuestro inconsciente que nuestro consciente. Nuestro consciente necesita que todo esté completo para poder digerirlo, mientras que el subconsciente son fragmentos. O sea, eso lo vamos a ver ya el siguiente lunes, como lo onírico en el inconsciente, en el mundo de los sueños que nosotros tenemos no tienen un espacio-tiempo definido, la temporalidad es expandida, reducida, estamos en un lugar, después aparecemos en otro. Obviamente, pues el surrealismo va a centrar la atención en eso y va a tratar de codificarlo, pero el Dada no le interesa codificar nada, sino decodificar todo, que es distinto. Y llegamos a Marcel Duchamp. Marcel Duchamp
es el personaje, como les decía a ustedes, el centro de atención del Dada. Él va a crear una especie de alter ego que se llama Rose Lavie, entonces se viste de mujer, entonces entra en actos performativos en estos cafés. Por eso les decía que el Dada es el iniciador de lo que va a ser el arte conceptual, y más adelante lo vamos a ver ya al finalizar la segunda fase de las segundas vanguardias, lo que fue el Fluxus, los performance y toda esta cantidad de acontecimientos novedosos dentro del arte contemporáneo que le mueven la fibra a todo aquel que está acostumbrado al arte desde lo meramente contemplativo. Él va a fijar la atención también en los objetos, como ya hemos visto en algunos de los integrantes el día de hoy. Le va a llamar muchísimo la atención lo inservible, o sea, eso que nosotros desechamos de esos objetos que consumimos, los va a utilizar, ¿cierto?, para crear sus ready-made. Entonces, la actitud que va a asumir evidentemente Marcel Duchamp fue altamente provocadora. O sea, si la crítica de arte criticó a las primeras vanguardias, a la que más criticó fue a la propuesta Dada. Porque ya hemos visto que lleva todo, lo estira, lo exagera y lo pone en una tensión muy fuerte. Entonces es evidente que eso tenía que suceder. Entonces, como gesto de Dada, por ejemplo, Marcel Duchamp en 1917 envía a la Sociedad de Artistas Independientes, que era una exposición que se hizo, un urinario que después se le llamó la fuente de Marcel Duchamp. ¿Eh? Entonces, y también va a mandar otra propuesta que se llama LHOOQ, que es una sigla en francés que si la traducimos a castellano vendría a ser como ella tiene el culo caliente. Perdón, pero esa es la traducción literal. Pero vamos a ver más adelante, ya son 3 diapositivas las que faltan, donde por qué pone LHOOQ, que significa ya tiene el culo caliente, con una imagen icónica de la historia del arte, además, que es la Gioconda, pintándola con un bigote y una vara. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcel Duchamp? Él coge una butaca que está hecha para sentarse y le saca esa funcionalidad, ya es una butaca, entonces que deja de ser butaca, algo muy parecido a lo que hablaba con la plancha de Man Ray con las puntillas. Esta butaca ya no sirve para que una persona se sienta, sino se convierte en la base de lo que es este ring de bicicleta, que es aparentemente inservible. Ya entonces deja de ser una rueda de bicicleta para que esa bicicleta ruede o ande, sino se convierte en un objeto industrial, en una escultura de la era industrial, completamente absurda. Y eso es, digamos, lo que hace que Marcel Duchamp se convierta en el más polémico y el más interesante de sus integrantes, por supuesto. ¿O qué me dicen del botellero? 10 botelleros que él reparte en diferentes lugares en esas exposiciones que hacían los dadaístas. Un botellero que, como ustedes se pueden dar cuenta, era el que se utilizaba para poner las botellas después de pasar de haber pasado ese proceso industrial de lavado, ¿no?, con agua. Por decir algo, Coca-Cola, llegaban nuevamente, esas botellas se tenían que limpiar para volver a reutilizar. Entonces él coge este objeto botellero y lo convierte en un objeto escultura, y es un ready-made, porque el botellero está ahí. Y vean ustedes que el artista Dada, en este caso Marcel Duchamp, no coge ni el cincel, ni coge el martillo, ni está haciendo la forja, ni crea el objeto. Es un objeto encontrado. Pero deja de ser botellero porque se convierte en una escultura industrial de orden Dada. Su función ya no es recibir las botellas para que se sequen, sino que logra una autonomía anárquica, ¿cierto?, de la decisión de un artista de tomarlo como objeto artístico per se. Y eso es, digamos, como la máxima digamos, de lo absurdo de los dadaístas. La más polémica de todas, que creo que es con las dos que voy a cerrar acá, que es la fuente que acabo de mencionar, es un orinal que toma Marcel Duchamp y lo inserta, pero ojo, porque esta obra no la ubica en exposiciones de orden Dada, sino dentro de un museo en Nueva York que hace parte del sector oficial del arte. Entonces, en 1917, él era parte de los que estaban, digamos, revisando lo que estaba pasando dentro de esa exposición, y a escondidas se mete al museo y pone este urinal y lo firma como R. Mut. Vean ustedes, M. Duchamp, no.
Rmut, ¿quién es Rmut? Rmut es una marca de urinales. Entonces, mete este urinal, pero vean, es un objeto encontrado, por lo tanto es un query made. Pero él coge ese orinal y ¿qué es lo que hace? No lo pone tal como se ubica el orinal dentro de un baño, sino que le cambia la posición y ese giro que hace él hace que este orinal ya no sirva como orinal. No solamente porque se saca del contexto baño, sino porque se voltea. Por lo tanto, ya no sirve para orinar. Y vean ustedes la similitud con una fuente de un palacio francés, por decirlo así. Entonces, no es gratuito que le haya puesto ese nombre, como un juego o una burla frente a esas nociones del arte que tenía la clase monárquica en su momento. Y ya para cerrar, pues la que les comentaba anteriormente, LH o Cucú, que es ella tiene el culo caliente. ¿Quién tiene el culo caliente? No creo que sea la Gioconda. De hecho, no es lo que yo crea, sino lo que leí. Cuando él le pone este título a esta intervención agresiva y polémica sobre una reproducción de la Mona Lisa, por supuesto, nunca fue sobre, en el original, lo que dice es que lo que se está poniendo en cuestión es la historia del arte hasta ese momento. O sea, ¿quién es el que tiene el culo caliente? Discúlpenme que utilice estas palabras, pero eran las que pues, utilizó el artista y esa es la traducción literal, no puedo fallar a esa descripción. Entonces, es la historia del arte, la que tiene rabo de paja, por decirlo así, para que nos entendamos mejor en nuestro contexto. Entonces, las nociones del arte, la historia del arte siempre se había leído desde los presupuestos de una monarquía y posteriormente desde una burguesía, pero ya es otro tipo de personajes los que están empezando a generar un arte con unas autonomías y unas búsquedas en contextos distintos. Entonces, el hecho de pintarle a la Gioconda un bigote y una barbilla, como se pueden dar cuenta, es un insulto, por supuesto, pero el insulto no va dirigido ni a Da Vinci, ni a la Mona Lisa o a la Gioconda, sino a los presupuestos estéticos del deber ser del arte. Y esto es entonces lo que hizo esta pieza tan polémica, por supuesto, una de las propuestas más importantes del arte dada. Muy bien, entonces esta ya es la última diapositiva. Voy a dejar de compartir pantalla para darle la palabra a Lorena y después a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias como siempre, muy interesante todo el tema del dadaísmo, gracias por las explicaciones, por todo este recorrido que nos has hecho. Habilitamos ya el espacio para las preguntas que ustedes tengan, algunas dudas, bueno, ya saben, pueden levantar la mano para que les habilitemos micrófono y cámara o lo pueden hacer a través del chat. Juan, muchas gracias. Gracias, Lorena. Aquí María Castro pone como ejemplo a Jeff Koons. Jeff Koons es un artista de los 80s, inicia en los 80s, y hacía un arte que era de lo que acabo de mencionar como parte de lo que era ese posmodernismo que brota en la década de los 80s, pero después se vuelve, hace un giro y empieza a hacer una serie de esculturas de perros, de globos, como esos globos metálicos. Jeff Koons, lo que pasa es que Jeff Koons es un personaje que hay que leerlo, hay que centrar mucho la lectura que se hace en él, porque él cuando da ese giro de la pintura de los 80s, que era como una mala pintura, eso lo vamos a ver más adelante, hubo un momento donde a la pintura se le llamó mala pintura, empieza a hacer estas esculturas como el perrito, los de globitos, el conejo, una escultura de Michael Jackson y ese tipo de cosas, él no las hace ni siquiera. O sea, y en la actualidad tampoco lo hace. O sea, tiene un grupo de artistas que son como 50, 100 artistas y tiene una bodega, un taller donde él se las pone a hacer a sus asistentes. Él ya ni siquiera coge un lápiz y un papel. Es tan así que hay gente que le compra las obras a Jeff Koons y no se han hecho todavía. O sea, él es una marca. Por eso Jeff Koons entra en una relación entre el objeto escultórico pop, más no en esas máquinas absurdas y el objeto encontrado que estamos viendo de los Dada. No hay nadie más neopop, ahí sí, porque desde la década de los 80s que Jeff Koons. Es famosísimo, sus esculturas valen toda la plata del mundo, pero está más en esa noción de el objeto repetido y que es parte de la cultura de masas, que es un fenómeno del mercantilismo puro o de la sociedad de consumo, que es con la que trabaja el pop, ¿no? Como está diciendo acá María Castro nuevamente, como el mercantilismo puro. Pero eso lo vamos a analizar con mucho más cuidado cuando lleguemos al pop, porque el pop es complejo, ¿no? Es una apropiación del consumismo. Entonces, muchas gracias, María Castro.
Bueno, Juan, invitarlos entonces para la conferencia del próximo lunes, como lo decías al inicio. Lorena, muchísimas gracias y a todos nuevamente muchísimas gracias. Nos vemos entonces el lunes con el surrealismo y nada, que tengan un buen tiempo de aquí hasta allá y muchas gracias por su compañía. Los espero nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nuestros lunes de arte. Nos encontramos mañana, no, nos encontramos el miércoles nuevamente y el próximo lunes con Juan nuevamente. Gracias, feliz noche.